Disculpen lo que pasó, simplemente se salió de la conexión. En un momento a ver si podemos establecer todo. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Ok, pues se salió de la conexión y no. Vamos a empezar otra. Bueno, vamos a continuar. En realidad no sé. Mm, Ok. Estamos hablando de que los yacimientos de hidrocarburos básicamente pueden existir en dos estados, como líquidos, que son los yacimientos de petróleo, o como gas, un yacimiento de gas. El líquido puede ser que tengamos petróleo y gas dentro de lo que es el volumen rocoso que constituye el yacimiento, o que simplemente todo sea líquido. Y los yacimientos de gas, en todo caso, siempre a condiciones iniciales van a estar en estado gaseoso. La diferencia entre yacimientos de gas libre y yacimientos de gas condensado es que el yacimiento de gas libre todo el tiempo va a ser gas. El yacimiento de gas condensado, cuando la presión de esa acumulación alcanza valores por debajo de lo que se llama la presión de rocío del gas, que es la presión de saturación del líquido dentro del gas, entonces va a haber formación de líquido en el yacimiento y vamos a tener dos fases. Va a haber una fase líquida y una fase gaseosa. Mientras que cuando hablamos de un yacimiento de gas libre, todo el tiempo vamos a tener gas. Y dentro de ese tenemos los yacimientos de gas seco y los yacimientos de gas húmedo. Los yacimientos de gas húmedo puede haber formación de líquidos, pero normalmente la va a haber es durante la etapa de producción, después que el gas sale del yacimiento. Y mientras llega a superficie se puede formar líquido y va a haber producción de líquido con ese gas. Pero en realidad son volúmenes muy pequeños comparativamente con lo que me puede producir de líquido un yacimiento de gas condensado. Normalmente un yacimiento está definido por la existencia de una trampa, que es que la roca puede llegar a almacenar hidrocarburos allí, no siendo ella la roca madre original del petróleo. Entonces, la roca reservorio es una roca porosa, permeable y capaz de contener fluidos. ¿Sí? ¿A través donde? En poros o fisuras. La roca sello es aquella que impide que esos fluidos escapen de esa roca. Y la roca madre es la roca generadora de los hidrocarburos. Entonces, ¿todos los yacimientos son iguales? No. Y algunos tienen características. Estamos hablando de petróleo,
Primero, los petróleos son diferentes. Así que podemos hablar de yacimientos de petróleo liviano, de petróleo mediano, de petróleo pesado y de petróleo extrapesado, e inclusive yacimientos de bitumen, que ya es un hidrocarburo en condiciones básicamente sólidas. ¿Ok? También se le llama en algunos casos brea, como es el caso de Canadá. En Canadá se explotan unos yacimientos en los cuales se explota tipo minería de tipo Cerro Bolívar, por decirlo así. La arena impregnada de petróleo se saca en camiones del área donde existe y se lleva a un sitio donde simplemente esa arena es lavada con vapor de agua caliente o lo que sea para separar el petróleo de la roca. Y luego la roca, la arena o los sedimentos hay que volverlos a llevar a otro sitio, a depositarlos. Y el petróleo tiene que ser tratado porque normalmente es un crudo muy viscoso y muy pesado. Canadá es tal vez el país que produce más de este tipo de crudos. En la faja nosotros tenemos crudos pesados y extrapesados. Y en algunas partes existe lo que se llama bitumen también, que es muy poco del volumen de la faja, pero también existe. En Oriente también hay un lago de petróleo, de hidrocarburos líquidos, lago Guanoco, que es una brea, pero está en condiciones líquidas. Y fue la primera fuente de petróleo, por decirlo en Oriente, que se utilizó para mezclar y producir asfalto para la carretera. Entonces, los yacimientos se clasifican en diferentes formas. Uno por el tipo de fluido, de tipo y la calidad del producto que tiene. Ya lo vimos, podemos tener yacimientos de petróleo y yacimientos de gas, los hidrocarburos. Dentro de petróleo podemos tener yacimientos que sean únicamente petróleo de líquido, que son yacimientos subsaturados, y donde tenemos petróleo y gas, que son los yacimientos saturados. Es decir, la presión del yacimiento está por debajo de la presión a la cual el gas entraría a saturar el petróleo a las condiciones del yacimiento. Esto es a la presión y temperatura del yacimiento. Dentro de la clasificación de yacimiento también lo podemos ver según el tipo de estructura geológica. Podemos hablar de yacimientos estructurales, donde la estructura, la forma que tiene la corteza terrestre, hace la trampa. Así tenemos por lo menos los anticlinales, los inclinales. La presencia de fallas también contribuye a ese tipo de yacimientos estructurales. Tenemos los estratigráficos, donde los cuales dentro de una misma una unidad geológica o una capa de roca, podemos tener secciones separadas, claro, para uno de gran tamaño, de acumulación. Entonces, como si fueran pequeños lentes dentro de una gran capa. Eso normalmente tienden a ser los estratigráficos, según el tipo de estructura geológica que los tiene. Según mecanismo de producción, los yacimientos por lo general tienen un mecanismo natural, todos en sección, que es expansión roca-fluido. ¿Sí? Pero el hecho de tener gas en solución hace que también pueda existir otro mecanismo, que puede tener mucha o poca importancia dependiendo de la cantidad de gas que puede haber en solución dentro del petróleo. Entonces, ese mecanismo puede ser muy importante en petróleos muy ligeros y poco importante en yacimientos pesados. Tenemos también, si existe una capa de gas original, existe el mecanismo por capa de gas. Ahora, cuando tenemos una estructura, por lo menos un anticlinal, que favorece la formación de una capa de gas, una vez que la presión del yacimiento cae por debajo de la presión de burbujeo o saturación del gas en el petróleo,
va a ocurrir liberación de gas dentro del yacimiento. Y ese gas puede migrar hacia la parte alta de la estructura y formar lo que se llama una capa de gas secundaria, porque es posterior a la producción. Entonces, ese es otro mecanismo que también puede existir. Y tal vez uno de los mecanismos más fuertes que pueden ayudar a que los yacimientos produzcan es el empuje hidráulico. Los mecanismos de producción sustraída es ayudar a que los fluidos vayan desde el yacimiento hasta el pozo. Una vez que los fluidos están dentro del pozo, hay dos formas de sacarlos. Uno es que con la misma energía del yacimiento se extraigan, lo que se llama flujo natural. Lo otro es utilizar herramientas especiales para extraerlo, que es lo que se llama métodos de levantamiento artificial. Gracias a bombeo, mecánico, hidráulico, bombas de calidad progresiva, electrosumergibles, eso, gas lift, continuo intermitente, también son métodos o mecanismos, métodos de extracción o de levantamiento artificial. Entonces, como ven, podemos clasificar los yacimientos de muchas formas. Nos interesa saber cuál es el mecanismo que tienen, nos interesa saber qué tipo de curvo tienen, nos interesa saber qué tipo de estructura estamos manejando. Los mecanismos de producción por lo general contribuyen a producción lo que se llama primaria. Después, lo único que voy a hacer en el yacimiento es cerrar los pozos. Pudiera hacerle o ayudarlos con fracturamiento hidráulico o estimulaciones matriciales. ¿Por qué? Porque no estoy afectando la energía natural del yacimiento. ¿Sí? Cuando yo comienzo a actuar sobre la energía natural del yacimiento, ya estoy hablando de los métodos de recuperación adicional. Entonces, primaria es donde yo no intervengo con la energía natural del yacimiento. Entonces, los mecanismos naturales de producción, ¿cuáles son? La compresibilidad, expansión roca-fluido, compresibilidad de la roca y de los fluidos, liberación de gas en solución, segregación gravitacional, que puede dar origen a una capa de gas primaria, si cuando se descubre el yacimiento, la presión del yacimiento está por debajo de la presión de saturación de gas en el petróleo, puede existir una capa de gas primaria. Pero si por efecto de la producción comienza a formarse una capa de gas, entonces se habla de capa de gas secundaria. Y esa me va a ayudar, junto con la parte de segregación gravitacional, a obtener un alto recobre. Empuje por capa de gas preexistente y como parte de segregación gravitacional cuando es una posterior a la producción. Y el empuje hidráulico, que es una de las cosas con las que existe o que existe en la roca, aparte de los hidrocarburos, puede ser agua. Todas las rocas en su origen han tenido agua. Cuando el petróleo migra de las rocas madres hacia las rocas yacimientos, ¿qué es lo que hace? Desplaza el agua que existe en la roca y pasa a ocupar su espacio. Esa agua puede quedar en contacto con el yacimiento y si de alguna forma llega a tener un contacto o una forma que eleve esa presión en el tiempo, puede convertirse en una fuente de energía para ayudar a la producción. Entonces, con reconocer cuál es el mecanismo de producción natural que tiene cada yacimiento es importante. Primero, los yacimientos que solamente cuentan con compresibilidad de la roca fluido como mecanismos principales y liberación de gas en solución serían yacimientos que van a tener factores de recobro relativamente bajos, lo cual los hace candidatos a recuperación adicional en relativamente corto plazo. Los que tienen segregación gravitacional, capa de gas y los otros de empuje hidráulico pudieran
ser también candidatos a recuperación adicional, pero ya eso va a depender mucho de cuál es el comportamiento de producción que tenga el yacimiento. Aquí podemos ver, como les decía, la parte de yacimientos estructurales, estratigráficos, y pueden haber yacimientos que son una combinación de ellos. Y en la lámina del lado izquierdo tenemos la presencia de un domo de sal, que puede crear un anticlinal también, al igual que el desplazamiento, una falla con el desplazamiento. Los estratigráficos por lo general se forman, su origen va a estar en el proceso de sedimentación. Los estructurales, en todo caso, están asociados a los efectos posteriores tectónicos que van a afectar que afectaron a la Tierra por las capas. Y los yacimientos mixtos o combinados pueden haber una combinación de los yacimientos estratigráficos con yacimientos estructurales. Según el estado termodinámico de los fluidos, ya hablamos de eso, tenemos yacimientos de gas, yacimientos de petróleo. En yacimientos de gas seco de una sola fase, yacimientos de punto de rocío o condensación retrógrada, como le digo, son yacimientos que estaban a condiciones originales. La mayoría de los yacimientos son gas, pero dependiendo de la presión, si la presión del yacimiento al descubrimiento es menor o igual a la presión de saturación del líquido en el gas para los yacimientos de gas o del gas en el líquido para los yacimientos de petróleo, estaríamos hablando de yacimientos por lo menos en el caso de gas, yacimientos que van a formar condensados retrógrados. Es decir, podríamos conseguir gas natural y condensado dentro de la formación. En el caso de petróleo, estamos hablando de yacimientos de petróleo con saturado de gas y yacimientos de petróleo con subsaturación de gas. En el primer caso, todo el gas está disuelto en el petróleo a condiciones originales. En el segundo caso, pudiéramos tener a condiciones originales la presencia de una capa de gas. En ese diagrama de fase pueden ver, los que vieron gasotecnia ya lo deben conocer, cómo podemos ubicar la posición de cada uno de estos tipos de yacimientos en ese diagrama. Ok, por el segundo tipo de hidrocarburos, ya tenemos lo que se llama petróleo negro, que son básicamente yacimientos que toda la vida van a ser básicamente petróleo. Yacimiento de petróleo volátil es un yacimiento que a condiciones originales, si estamos hablando de que el yacimiento se encuentra subsaturado, el yacimiento es de petróleo. Pero tan pronto como alcanza la presión de burbujeo, hay una liberación en gran escala, en altos valores del gas. Entonces, parte de eso se va a transformar en gas y tiende a ser muy volátil. O sea, normalmente son yacimientos que tienen entre 50 y 60 grados API, el crudo. Los livianos por lo general se acercan a los 45, 50. Pero los petróleos volátiles tienden a ser eso. Igual que sucede con los condensados del gas natural. O sea, los yacimientos de petróleo volátil y los de petróleo de gas condensado son yacimientos que son muy parecidos. En este diagrama de fases podemos ver en la parte superior de la curva lo que se llama el punto crítico. ¿Sí? Presión y temperatura crítica. Normalmente el yacimiento de gas condensado está cercano a ese punto, pero del lado derecho del punto crítico. Los yacimientos de petróleo volátil están muy cercanos a ese punto,
pero hacia el lado izquierdo del punto crítico. Son yacimientos que están muy cercanos al punto crítico, a un lado o al otro lado de la envolvente del diagrama de fase. Aquí pueden ver unas características generales de lo que es el yacimiento de petróleo de alta volatilidad o fase crítico. Mezcla inicialmente en estado líquido, cerca del punto crítico, temperatura de yacimiento ligeramente menor que la crítica de la mezcla, equilibrio de fases precario con alto encogimiento de crudo, es decir, si yo tengo 1000 barriles de petróleo allí, es imposible que yo pueda, y tener en un yacimiento de esto, el volumen de petróleo que voy a recuperar va a ser relativamente bajo comparativamente con un yacimiento de crudo liviano por el alto encogimiento, es decir, una gran cantidad de ese petróleo se va a convertir en gas. Entonces lo voy a recuperar como gas que como petróleo. Los, ya- los, los yacimientos de bajo escogimiento, por lo general, voy a recuperar más petróleo que gas. Y estoy hablando de yacimientos de petróleo. Cuando tengo un yacimiento de esta producción, la RP de estos yacimientos son 2000 pies cúbicos por cada barril de petróleo que produzca, o 5000 pies cúbicos por cada barril de petróleo que produzca. Petróleo en el tanque es de amarillo, son colores claros, con gravedades API mayores a 40. En todo caso, mayores a esos valores también. Petróleo negro, petróleo de baja volatilidad con un alto porcentaje de componentes del C7 Plus. Temperatura de yacimiento muy inferior a la temperatura crítica. RGP menor a 2000 pies cúbicos por barril normal. Petróleo en el tanque con un API menor de 40. Y sobre todo los livianos pueden tener coloraciones diferentes al negro. Ya cuando hablamos de livianos de 30 grados API para abajo, casi todos son básicamente en la tonalidad que se a la vista es petróleo negro. La clasificación unitaria para los petróleos negros, livianos entre 30 y 40 grados API, medianos entre 20 y 30, pesados entre 10 y 20, extra pesados menores de 10, y bitumen, que no está aquí, son menores de 3 grados API, 3-4 grados. Esta tabla muestra unas características de cada tipo de crudo: gas seco, gas condensado, petróleo volátil y petróleo negro. Si ven para el gas seco predomina el C1, y en los gas condensados por lo menos hay una cierta cantidad de C7 Plus. Una relativamente pequeña cantidad cuando vamos al caso de los petróleos negros, que tienen más de 40% de C7 Plus. Y fíjense que el petróleo condensado y el petróleo volátil, en el contenido de composición del fluido, básicamente en cuanto a C7 Plus, son bastante parecidos. Profe, Dígame. disculpe, la diapositiva sigue en la primera. Ay, Dios santo, no me digas. No se ha movido mientras que usted ha estado hablando. Ok, disculpe, debían revisarme antes, déjame ver. Vamos a- Vamos a ver otra vez. Y ya nos falta mucho para terminar. Empezaré desde cero otra vez la próxima, pues.
La- dígame si se está moviendo ahora. Sí, sí se mueve. Ok. Bueno, podemos ver esto más o menos la parte de los yacimientos estratigráficos, como le digo, como cuando es una formación y son pequeños espacios dentro de la misma formación que están formando el yacimiento. Los estructurales son básicamente esa capa, pero modificada por efectos, cambios estructurales, bien sea fallamientos, bien sea plegamientos, como en el caso de lo que se ve con el domo de sal que está hacia la parte izquierda. Y combinados donde podemos tener estructuras de ambos tipos. Este es el diagrama de fases, como les digo, lo pueden observar de la parte de gasotecnia, si vieron ya esa materia, si no lo han visto. Este es el comportamiento de fase de los hidrocarburos. Es un esquema diagramático, si vamos a ver en esta lámina, aquí hay otros dos diagramas de fases ligeramente diferentes. Este se utiliza simplemente para generalizar sobre ellos. Cuando se habla de la ubicación de los yacimientos de gas y la parte con una sola fase y con puntos de rocío, y yacimientos de puntos de burbujeo y yacimientos de gas con capa de gas o otro. No, a ver, un momentico acá. Gas seco, relación gas líquido por petróleo, mayor de 100.000. O sea, normalmente un yacimiento de gas seco no te produce petróleo, puede producir agua, ligeramente cantidades de agua, pequeñas cantidades de agua. Pero un yacimiento de gas condensado va a producir líquidos de hidrocarburos entre 5 y 10.000 barriles por día. O sea, básicamente va a producir bastante líquido cuando ya ha bajado del punto de burbujeo. O sea, quien se ve afectado ahí es la producción de gas. Con petróleo volátil, sucede hay lo siguiente, él es originalmente líquido. Por efecto de que la presión caiga por debajo de la presión de saturación del gas en el líquido, hay una alta liberación de gas. Y quien se va a ver afectado aquí va a ser la producción de líquido, porque va a comenzar a producirse mucho gas. Cuando se habla de petróleo negro, normalmente la relación gas-petróleo está por debajo de 2.000 y la mayor parte de la producción de esos yacimientos va a ser líquidos. En algunos casos, como digo, cuando se acercan los 2.000 va a producir cierta cantidad de gas. En la composición original, como ven, en la parte de gas, el contenido de C7 Plus en el gas condensado es bastante bajo. Cuando vamos al petróleo volátil y al petróleo negro, comienza a aumentar. Mientras que en el caso del gas seco, normalmente la composición de gas es mayormente metano. ¿Ok? Ya un yacimiento de más de 90% de metano es un yacimiento que únicamente tiene gas seco, o sea, es lo que se llama gas seco. Cuando vas entre 90 y el 12,5 ya puedes tener un gas seco, un gas húmedo y un gas condensado. No sé si quieren de lo que había hablado y que no vieron, en qué podríamos en este momento conversar, porque en realidad me estoy quedando sin tiempo. ¿Sí? Vamos a ver aquí estas láminas que están. En el libro de Magdalena París de Ferrer, ese es la inyección de agua y gas.
fundamentos de ingeniería de yacimiento, al igual que el de Freddy Escobar Macualo, de Colombia, son dos de los libros que yo utilizo mucho para la parte de manejar esta parte de la materia, que tiene que ver con lo que es las características de los yacimientos, los tipos, eso lo pueden conseguir allí, al igual que la parte de los mecanismos de producción. En el libro de Magdalena está bastante sencillo. Es más, el libro de Magdalena creo que está en la plataforma. Si tienen problemas para bajarlo, díganme y se los puedo pasar por el grupo. Se lo tengo disponible en digital. Al igual que si hay problemas con alguno de la plataforma y les interesa, tengo varios libros que también pueden servirles para, si no solamente para esta materia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿O bajé mucho el tono de voz? Se escucha pasito, pero sí se escucha pasito. Sí, tengo la mala costumbre de que me olvido que tengo que levantar mi tono de voz. ¿Cómo? Que tengo que mantenerme siempre con un tono de voz alto. Mi tono de voz es bastante bajo. Sí, sí. Entonces tengo que mantenerme, sobre todo con esto. ¿Tienen alguna pregunta que me pudiera responder? No, quedó todo bastante claro. Si hay alguna duda, la verdad es que no. Tendría que leer ya más del material que nos dejó en la plataforma, de mi Ujú. parte. Pero Ok, esta presentación va a ir bueno, la tengo disponible, la podemos, es más, no hemos llegado ni siquiera a la mitad de esta. Muchas más láminas porque ahora viene la parte de lo que son reservas. Reservas, ¿alguno de ustedes sabe a qué se refiere? No oye bien. Bueno, desde el punto de vista físico, es imposible extraer todos los hidrocarburos que están o que se descubren en una acumulación. Por razones tecnológicas, por razones físicas y características de la misma roca, como vamos a ver más adelante. Es imposible pues, extraerlo todo. Pero cuando unimos lo que tenemos, el conocimiento que tenemos y las herramientas con las que se cuentan, se puede establecer cuánto podemos extraer de lo que está allí. Y eso es lo que se llama reservas. Es lo que respalda las inversiones en pozos, las inversiones en infraestructura de producción, en oleoductos, gasductos, en refinerías, en barcos para transportar o trenes o lo que sea. Eso, las reservas, es lo que va a pagar todo. Entonces, desde el punto de vista de reserva, es simplemente la fracción del volumen presente de hidrocarburos presente en los yacimientos que puede ser extraído en forma técnica y comercialmente aceptable. ¿Ok? Entonces, tenemos esos dos parámetros. Tienen que ser técnicamente. Tengo que contar con los equipos, las herramientas, las piezas necesarias para eso. Y el volumen debe ser tal que pague eso y dé un beneficio. Es decir, tiene que ser técnicamente aceptable, económicamente rentable. ¿Ese va a ser un valor fijo? No. Puede, inclusive, en la recuperación primaria puede llegar a ser más bajo que lo que se estimó. Y para poder inclusive alcanzar las primarias o ir por encima de eso, tenemos que ir a lo que se llama recuperación adicional. Pero sobre todo, si establecemos un volumen de reservas extraíbles de entrada por recuperación primaria,
El lograrlo o no depende de qué tan bien lleguemos a conocer el yacimiento y qué tan buenas decisiones se tomen con respecto a su explotación. Ahora, dependiendo qué tanta información tenga, qué tanta certidumbre pueda yo tener sobre el valor, para reservas se hablan de probadas, probables y posibles. Y dentro de las probadas, se tiene las probadas desarrolladas, que son aquellas donde tengo pozos y infraestructura produciéndolas, y aquellas probadas no desarrolladas, que son aquellas donde los pozos no los he perforado aún, o no tengo la infraestructura para poner a producir los pozos que están ya perforados en esa zona. Eso es lo que marca la diferencia entre lo que son las probadas, las probables y las posibles. Certidumbre. ¿Qué tanta información, qué tanta certeza tengo yo de que puedo llegar a recuperar eso? Entonces, si se ponen a ver aquí, estamos hablando de estadísticas, probabilidades. Y resulta que toda la industria petrolera se basa en probabilidades. Cuando yo decido perforar un pozo, o se decide perforar un pozo, se basa en la probabilidad de que consigamos petróleo en las cantidades que estamos estimando que van a conseguir. Y eso tiene que estar avalado por un estudio en el cual participan los ingenieros de petróleo, los ingenieros de petrofísicos, los ingenieros geólogos. Y los geofísicos que también tienen que ver sobre todo porque ellos son los que manejan más la parte geofísica, la parte más estructural a gran escala, mientras que nosotros vamos a la parte micro. ¿Okay? Entonces, la certidumbre de ocurrencia, o sea, que es lo que separa las reservas probadas de las reservas probables. En probadas son los volúmenes de hidrocarburos estimados con razonables certezas del 90%, y recuperables de yacimientos conocidos y de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible y bajo circunstancias operacionales económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes. El término razonable certeza indica un alto grado de confianza de que las cantidades estimadas son recuperables. Cuando vamos a las probables, ese factor baja, se habla ahora de un 50%, y cuando vamos a las posibles, normalmente las probables y las posibles están cercanas, o son zonas cercanas a yacimientos donde tenemos reservas probadas, ya certificadas. Y cuando hablamos de la desarrollada y no desarrollada, ya está envuelto lo que se refiere a la facilidad de producción. Los sistemas de producción, los pozos, estaciones de flujo, oleoductos, poliductos, toda la infraestructura que se requiera para poderlo mover. Y la parte de estimaciones de reservas que vamos también a manejar. Bueno, vamos a ver esto por ahora aquí. Me disculpo por los problemas que hubo para la presentación, como que no pudieran ver las mayor parte de las láminas. De cualquier manera, cuando esté en la plataforma, la espero, aunque no creo que se vayan a ver por ahora. Cualquier cosa, como le digo, pueden ir a los libros que les mencioné. Déjenme ver si yo tengo algo por ahí, algún material aparte que pueda pasarles también, para que esté